Mis amados hermanos, en este día tenemos un tema muy bonito y se llama el sello de Dios. El Señor me dio este tema y me dio no solamente el título, sino me dio el mensaje, porque hay muchas cosas que aclarar acerca del sello de Dios. El sello de Dios se presenta como una señal, se presenta como una unción. Y entonces vamos a estudiar la palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que sobre todo nombre, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, postrados ante tus pies, Señor, para ser alimentados por tu palabra, para ser instruidos, Señor, porque queremos alimentarnos con la instrucción tuya de tu palabra, Señor. Padre, háblanos, abre nuestro corazón, nuestra mente, Señor, que podamos entender con claridad las enseñanzas bíblicas, Señor, que tú nos das a través del Espíritu Santo, Señor. Padre, habla a través de mis labios, Señor, y edúcanos a tu pueblo, Señor, para que no confundamos las cosas, sino que podamos entender con claridad para obedecerlas como tú deseas, Señor. Padre, gracias por tu palabra y gracias por el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro. En el nombre de Jesucristo, amén. El sello de Dios. Veamos bíblicamente cómo funciona el sello de Dios como una señal. Vamos a 2 de Corintios capítulo 1, del 20 al 22. 2 de Corintios capítulo 1, del 20 al 22. Que sea la palabra de Dios dirigida por el Espíritu Santo, que nos abra el entendimiento para poder entender con claridad qué es realmente el sello de Dios aquí en esta enseñanza. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. O sea que no hay vuelta atrás. Las promesas de Dios se cumplen por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea, esas promesas están en nosotros. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos une con Cristo y el que nos ungió es Dios. Entonces aquí vemos que esta sello es como unción, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las arras del Espíritu. ¿Qué es las arras del Espíritu? Es el anticipo del Espíritu Santo que nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Es un solo anticipo. Por eso quiero que entendamos, amados hermanos, para ver cómo estamos sellados. Esto quiere decir con un anticipo. El Espíritu Santo obra en los creyentes en Cristo y nos ayuda a perseverar en Él. Para eso es la unción, para eso es el sello. Vamos a leer en 1 de Pedro 1 del 5 al 7. 1 de Pedro capítulo 1 del 5 al 7. ¿Para qué es esta unción? ¿Para qué es estas arras, este anticipo del Espíritu Santo? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, mediante la obediencia, para alcanzar la salvación. Mire, ¿para qué es eso? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando Cristo venga a levantar su iglesia, cuando Cristo se manifieste a nosotros en el momento de la muerte, allí entonces nosotros podamos ser fortalecidos, guardados en la palabra para no perdernos. Para eso es el sello. Gloria al Señor. Nos unge con el fin de darnos poder para evangelizar. También para eso nos da poder. Veamos en Hechos 1:8. Hechos 1:8. Para eso nos dio el sello, hermanos. No para sentirnos seguros de que ya somos salvos y que hagamos lo que hagamos, nos vamos a ir al cielo. No, hermano. Estamos equivocados si pensamos así. Por eso este tema es para estudiarlo. ¿Hasta dónde llega el sello? ¿Hasta dónde nos protege el sello? Y Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder, el poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué somos sellados? ¿Para qué somos llenos del Espíritu Santo? ¿Para sentirnos que somos dueños de nuestra salvación? ¿Para jactarnos de ella? No. Para ser testigos de Cristo en todo el mundo. ¿Cómo somos testigos? Predicando su palabra, predicando su evangelio. Porque si no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos la llenura del Espíritu Santo, no vamos a predicarle ni a nadie, ni a nosotros mismos. Dios, amados hermanos, nos sella como su propiedad exclusivamente para su uso. Ya vimos que es para predicar su evangelio, no para vanagloriarnos nosotros, para su uso, para que lo usemos para su uso. Veamos en Efesios capítulo 1, 13 y 14, que aquí vamos a entender un poquito más. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Y de aquí, de este verso, han tergiversado la palabra de Dios. Y han hecho una muralla de protección para poder pecar con libertad. Y dice así, en Él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados. ¿Qué es ese sello? Que es las arras de nuestra herencia. Las arras quiere decir un anticipo de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué nos dice aquí? Que nosotros no tenemos que conformarnos con el anticipo de la herencia, con el anticipo del Espíritu Santo, sino que tenemos que buscar la llenura para poder adquirir realmente la herencia, para entrar a posesionarnos de la herencia. ¿Qué hacemos con el anticipo? La mayoría de la iglesia de Cristo se ha quedado solamente con las arras, conforme con que ya son sellados, tienen las arras, el anticipo y nada más. ¿Y la llenura qué? No hay llenura, no hay poder. Si usted no come un día, se debilita. Si usted no se llena del Espíritu Santo, también se debilita. Gloria al Señor. El sello de Dios, amados hermanos, aquí es la cuota inicial de la herencia del creyente. Es el espíritu de sabiduría y de revelación que Dios le da para que puedan entender la palabra, para que nos abra el entendimiento. Lo que pasó cuando Cristo resucitó y se le presentó a los discípulos y les abrió el entendimiento. Eso, Él le dio las arras, no le dio el Espíritu Santo completo, no las arras, el anticipo. Veamos en Juan 20,
para comprobarlo, porque hay que comprobarlo bíblicamente. Juan capítulo 20, versículos 21 y 22. Juan capítulo 20, versículos 21 y 22. Ya Cristo resucitó, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que le dio? Entonces, si hubieran recibido el Espíritu Santo completo, ellos, ¿para qué les mandó al libro de los Hechos a esperar el poder? ¿Vieron? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? El Señor le dio el anticipo, las arras del Espíritu, para que ellos sean fortalecidos, para que puedan obedecer y esperar hasta el día de Pentecostés, para ser llenos de todo el poder de Dios. ¿Vieron? Ya vamos entendiendo. Gloria al Señor. Entonces, vemos que lo que el Señor le dio y lo que el Señor le da a una persona que nace de nuevo es solamente un anticipo. Un anticipo. Ya que nosotros debemos buscar todos los días la llenura del Espíritu Santo. Así como todos los días alimentamos nuestro cuerpo físico, todos los días tenemos que comer la palabra de Dios para ser llenos del Espíritu Santo. Cuando yo me convertí, en el año 80 me enseñaron que el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo era hablar muchas lenguas. Lengua y ya. Y vengan para que aprendan a hablar lengua y sean llenos del Espíritu Santo. Qué mentira, hermano. Es una farsa. Cuando la palabra nos dice eso. La palabra nos enseña que es a la medida que vamos estudiando la palabra y obedeciéndola nos vamos llenando del Espíritu Santo. Miremos lo que dice en Efesios 5:18. Nos manda a ser llenos. No que solamente nos quedemos con lo poco que recibimos. Porque nos toca a nosotros llenarnos. A usted le invitan a comer a una casa. Y va a un buffet. Aquí es un buffet. Dios nos pone un buffet para comer lo que escojamos, comer, llenarnos, fortalecer nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Usted entra a comer, pues. No va a mirar la comida. Y es todos los días tenemos que comer la comida. Dice aquí en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Espíritu Santo. Está con mayúscula, Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Con otras palabras, no te conformes con el anticipo. No te conformes con el sello, con las arras del Espíritu que recibiste. Llénate. Crece en abundancia. Come de la palabra. Bebe la leche. Los bebés beban la leche. Los grandes coman la palabra, comamos la palabra. Gloria al Señor. Dios nos advierte, por eso aquí viene, Dios nos advierte en Efesios 4:30. Cuando nosotros no nos alimentamos de la palabra, cuando nosotros no somos llenos diariamente de la palabra, estamos propensos a contristar al Espíritu Santo. Y aquí dice, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Sellados como propiedad de Dios. Pero si contristamos al Espíritu Santo, ese sello desaparece, porque Él es Dios. El Espíritu Santo no es una cosa para tenerlos prisioneros bajo llave. No, Él se va. El Espíritu Santo, amados hermanos, es una persona divina.
divina y santa. Él no puede vivir donde hay pecado. No puede, es imposible. Si no cuidas tu cuerpo, amado hermano, si no cuidamos nuestra vida, Él nos va a destruir. Lo dice en 1 Corintios 3, 16 al 17. 1 Corintios 3, 16 al 17. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y el Señor nos ama, por eso nos instruye, para que vayamos al cielo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, cuando no lo cuidamos, lo destruimos. Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Porque nosotros vemos en la Biblia, hermanos, que Cristo limpió 2 veces el templo de los judíos. Y como lo volvieron a ensuciar, lo volvieron a corromper, Él permitió que en el año 70 de esta era fuera destruido y no quedara piedra sobre piedra. Solamente les quedó el muro de los lamentos. Nada más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios destruye. Dios destruye los templos. ¿Y nosotros qué somos? El templo del Espíritu Santo. Pues si no lo cuidamos, Él nos va a destruir. Lo vemos claramente. Gloria al Señor. Dios mismo castigará personalmente a cada persona que no cuidemos nuestro templo. 1 Corintios 6, 6 del 19 al 20. Mire lo que dice aquí acerca de nuestro cuerpo, que es el templo, propiedad de Dios. Nosotros no mandamos en este cuerpo. El que manda es el Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué no somos nuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo del creyente, amados hermanos, es la habitación personal del Espíritu Santo. Individualmente hablando, en cada cuerpo del creyente somos un templo, morada, la casa donde vive el Espíritu Santo. Y Él es la tercera persona de la divinidad. Es Dios mismo. Hermanos, reaccionemos. ¿Quién vive dentro de nosotros? Dios. Pues entonces, ¿le agradará como de la manera que estamos viviendo? Oh, mucho cuidado. ¿Y el sello qué? No, aquí no hay sellos que valgan. Ya lo vamos a ver más adelante. Gloria al Señor. Hay una doctrina diabólica que enseña que el Espíritu Santo nunca se va del creyente aunque peque, porque hemos sido sellados. Y eso me enseñaron a mí cuando recién me convertí. Pero no es así. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:1. Romanos 8:1. Aquí nos ubica a todos y cada uno de nosotros, amados hermanos, la palabra de Dios. Romanos 8:1 dice: ahora que estamos en Cristo, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, esta palabra parece tan sencilla, pero es bien
sagrada, santa. Mucha gente cree que está en Cristo porque viene a la iglesia y dice, yo estoy en Cristo, yo soy cristiano. No. Cristo. Tenemos que estar en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Vivir como Cristo. Obedecer a Cristo. Vivir para Él. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Repito, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué da a entender aquí? Pero los que viven según la carne, agradando sus emociones, sus satisfacciones, hacer lo que le pide el cuerpo, entonces anda en la carne, no anda obedeciendo al Espíritu Santo. Entonces, para esa persona sí hay condenación. Y son cristianos. Son cristianos. Aquí lo dice bien claro. Veamos para que nos aclare más. En Romanos 8 mismo, del 4 al 9. Romanos 8, del 4 al 9. Para entenderlo mejor. Y apreciar quiénes viven en la carne y quiénes viven en el Espíritu. Y dice así, verso 4 del capítulo 8 de Romanos, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, se cumpla la ley en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí es que se cumple, porque nosotros cumplimos la ley, porque estamos obedeciendo. Porque los que son de la carne, los que andan obedeciendo los sentidos, piensan en las cosas de la carne, solo en la carne, porque la carne quiere, mundo quiere, porque es del mundo. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. La carne produce solamente enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden sujetarse porque como son carnales, el Espíritu Santo no está en ellos. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En la carne, amados hermanos, no podemos agradarle a Dios. Podemos matarnos diciendo todo el día y toda la noche, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano, y de boca. No podemos agradar a Dios porque vivimos dándole paso a la carne. Mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si todavía el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, porque es lo mismo el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo, no es de Él. Éramos de Cristo, pero por andar en la carne nos salimos de Cristo, nos desconectamos de Cristo, el Espíritu Santo se fue de nosotros y ya no somos de Él. Lo dice bien claro la palabra. Éramos, pero como ya le dimos prioridad a la carne, dejamos a Cristo y nos fregamos, hermanos. Sí, hermanos, hay cristianos que viven según la carne y creen todavía que el Espíritu Santo está en ellos, a pesar de su manera de vivir. Pero si el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Cristo, no está ya en ellos, no son ya de Cristo. Veamos más abajito, Romanos 8, del 11 al 14. Aquí hace otra pregunta. Y si el espíritu de aquel
que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, si el Espíritu Santo que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora todavía en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Sí, por el Espíritu Santo, porque Él es nuestro ayudador, nuestro maestro, nuestro guía. Él le pedimos ayuda al Espíritu Santo. No te vayas de mí. Ayúdame a ser obedientes a ti. Ayúdame a cuidar mi templo, tu templo, mi cuerpo, mi vida. Mire lo que dice el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y los que no son guiados por el Espíritu Santo, los que andan en la carne, no son hijos de Dios ya. Dejaron de serlo. Solamente los cristianos que son dirigidos por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Lo dice la Biblia. Los que ya no son dirigidos por el Espíritu Santo, ya no son sus hijos. Ya no lo son. ¿Por qué? Porque sembraron para la carne. Y de la carne cosechan corrupción, perdición, condenación. Gálatas 6, 7 y 8. Gálatas 6, versículos 7 y 8. No podemos engañarnos nosotros. Peor vamos a tratar de engañar a Dios, amados hermanos. Eso nunca. No podemos. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos, pero a Dios no podemos engañarlos. Y dice así, Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Por qué no puede ser burlado? Porque Él sabe todo. Él está en todas partes. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que siembra va a cosechar. Porque el que siembra para su carne, para sus emociones, para el mundo, de la carne segará corrupción. Corrupción es sinónimo de perdición, condenación. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué sembramos, hermano? ¿Qué es lo que tenemos que sembrar nosotros? ¿Para la carne o para el Espíritu? Para el Espíritu, hermano. Antes de estar en Cristo, vivíamos para la carne, vivíamos en el mundo y dábamos rienda suelta a lo que sea. Yo lo hacía así. Pero cuando ya el Señor me rescató, dije, no, aquí las cosas son serias. Y gracias a la bendita palabra del Señor, que me ha ido cambiando, y entonces digo, no, sembrar para la carne, cero, no hay cómo. Porque eso me causa perdición. Y no solamente a mí, mi perdición. Si yo caigo, caen todos mis hijos, caen todos mis nietos, entonces no puedo caer. Entonces, digo, oh, Señor, hay que mantenerse firme. Gloria al Señor. Bendito eres, Señor. Veamos lo que dice en Hebreos 10, del 26 al 31. Hebreos 10. Mire lo que dice aquí, hermanos. Hebreos 10, del 26 al 31. Sí, hermanos, porque nosotros tenemos ya conocimiento de la palabra
Y entonces no tenemos ninguna excusa. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, o sea, al Espíritu Santo? ¿Se burle del Espíritu Santo? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Porque Dios, cuando ya está, tomamos la medida, cuando el vaso de la misericordia de Dios se rellenó, se rebosó, viene el juicio, hermano. Todo tiene su tiempo. Y hoy que estamos en los últimos tiempos, amados hermanos, tenemos la obligación de buscar separarnos más del mundo para Dios. Eso se llama santificación. Gloria al Señor. Hay muchos predicadores, amados hermanos, y muchos cristianos que ya no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos, sino el espíritu del mismo diablo. Lo dice la palabra. Vamos a ver en 2 de Corintios 11:4. 2 de Corintios 11:4. Y esto se oye, y esto se ve por la radio, por la televisión, las computadoras. Estas clases de predicaciones, en su gran mayoría, la mayoría de las predicaciones son estas. Y dice así, ya estaba escrito, ya está la alerta para nosotros. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que no hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que no habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, bien lo soportáis. Mire lo que hay aquí. Viene otro predicador predicando a otro Jesús. No el Jesús de la Biblia. No a Jesucristo. Porque ellos nunca nombran a Jesucristo. Ellos nombran a Jesús porque Jesús es fácil de inventar. Porque Jesús es un nombre terrenal. A Jesucristo no lo pueden suplantar porque es un nombre celestial, ese es eterno. Es fácil cuando le meten a Jesús. Ahí cuidado, porque ahí le están metiendo algo terrenal. Usan el nombre de Jesús, están presentando a otro Jesús. Le están presentando otro espíritu. ¿Qué es? Le están dando otro espíritu. No es el Espíritu Santo que tenemos. Si alguien viene ahora y nos presenta un evangelio torcido y nosotros lo aceptamos, ya nos predicaron otro Jesús, nos pusieron el espíritu del diablo. Y entonces estamos fregados, hermano. Tenemos otro espíritu. Nos predican otro evangelio. Otro evangelio. Sí, hermanos. Entonces no podemos tolerar solamente el evangelio que está escrito en la Biblia.
Por eso yo siempre les digo, hermanos, estudien la palabra para que nadie los pueda engañar. Para cuando ustedes escuchen un mensaje o lo vean, ustedes sepan discernir inmediatamente por el Espíritu Santo que está en ustedes y dice, eso no es bíblico. Por lo tanto, no escuchen. Es veneno. Veneno. Hay iglesias que están llenas, repletas de toda esta gente. Gloria al Señor. Ahí mismo en 2 de Corintios, capítulo 11, del 13 al 15. Mire cómo la Biblia desenmascara claramente a todos los falsos. Y está escrito aquí. 2 de Corintios 11, del 13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles. Apóstoles, no hay apóstoles. Los 12 apóstoles ya murieron hace 2000 años. No hay más apóstoles. Lo que hay es don apostólico, no ministerio apostólico. Un sentir apostólico, pero no por eso es apóstol. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos, fraude, ladrones. Eso que decir fraude, hacen fraude, roban. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo, son disfrazados. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Veamos en Gálatas 1, 6 al 9. Porque ya aquí está en la Biblia que venían gente predicando otro evangelio, otra doctrina, a otro Cristo y dando otro espíritu. No el Espíritu Santo, sino el espíritu del diablo, disfrazados. Y dice aquí Gálatas 1 del 6 al 9, estoy maravillado, quiere decir estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, un evangelio alterado. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo alteran, corrompen. Mas si aún nosotros, los mismos 12 apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, porque anatema quiere decir maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Veamos en 2 de Juan del 9 al 11. 2 de Juan. Segunda epístola de Juan, versículo 9 al 11. Hermano, esto es necesario aprenderlo y ponerlo en nuestro espíritu para poder discernir a los falsos, para poder desenmascarar a los falsos. Mire, cualquiera que se extravía, cualquiera que deja el evangelio, cualquiera que cambie de doctrina, mire qué dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, mire, ¿qué le pasa a esta gente? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros
y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, no le recibas en el templo, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Sí, amados, nosotros tenemos que hacer distinción entre los hermanos mundanos y los hermanos espirituales. Y no, eso no es arrogancia, es que es una orden bíblica. Porque corremos, si somos ovejas. Y si nosotros como ovejas nos reunimos con unas ovejas que tienen sarna, que están enfermas, esa sarna, esa enfermedad nos pasa a nosotros. Entonces el Señor no quiere que nos contaminemos. No quiere. Veamos en Judas 17 al 19. Aquí está para los que dicen que nunca el Espíritu Santo se va del creyente. Judas 17 al 19. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, o sea, los 12, los que os decían, en el postrer tiempo, o sea, ahora, habrá burladores que andarán según su malvado deseo. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. No tienen al Espíritu Santo. Tienen otro espíritu. Veamos en Isaías 63:10. Le tapa la boca a toda esta falsa doctrina. Isaías 63:10. Miren, mis amados hermanos, cuando nosotros somos desobedientes al Espíritu Santo, Él sale de nosotros y se vuelve nuestro enemigo y pelea contra nosotros. Lo dice la palabra. Isaías 63:10. Y Él no cambia. Él es el mismo. Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Pelea o no pelea el Espíritu Santo? ¿Cómo que no? Si Él tiene poder. Si nos mantenemos fieles a Cristo, amados hermanos, somos también fieles al Espíritu Santo. Veamos en 2 de Timoteo 2:14 al 19. 2 de Timoteo 2:14 al 19. Aleluya. Mire lo que dice la santa y bendita palabra del Señor. Ya hemos visto tantas triquiñuelas de Satanás y tantas doctrinas y tantas cosas. Ahora veamos esto. 2 de Timoteo 2:14 al 19 dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia, esto es lo que tenemos que hacer nosotros, todos, presentarse a Dios aprobado, calificado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Estos se desviaron de la verdad y dejaron a Cristo.
que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios, pongamos atención a esto, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es nuestro fundamento? La palabra de Dios, Cristo, el Espíritu Santo. Eso, teniendo este sello, aquí está el sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Él nos conoce por el sello. Él nos conoce por el fruto. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos comportamos? Ahí está el sello. Eso nos identifica. Eso es una marca. Así como los judíos tenían la circuncisión, los varones, como una marca de que tenían pacto con Dios. Dios mira el sello, si está todavía en nosotros. Y para mantener ese sello tenemos que apartarnos de toda iniquidad, porque Dios nos conoce. El fundamento de Dios, amados hermanos, está firme cuando es el Espíritu Santo el que guía nuestra vida. De lo contrario, no hay ningún sello, no hay Espíritu Santo, no hay nada. Veamos lo que dice Mateo 24 del 11 al 13. Mateo 24 del 11 al 13. Porque el Señor sabía todo, hermanos. Por eso nos dejó sus palabras textuales, escritas en esta palabra, para nuestra instrucción. Mateo 24, del 11 al 13. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora hay una manada tan grande, y digo manada porque no son lobos, tanto de apóstoles como de profetas, y la Biblia dice que el último profeta fue Juan el Bautista. Los demás son falsos. Por eso lo dice aquí el Señor. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Que es la mayoría, hermanos. La mayoría de la iglesia están siendo engañados. Lo dice Cristo aquí en la Biblia. La mayoría. Y por haberse multiplicado la maldad, por haberse multiplicado el pecado en la iglesia de Cristo, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amados hermanos, tenemos que perseverar hasta el fin. Veamos lo que veamos, sintamos lo que sintamos. Atracción por el mundo, digámosle: no, mundo, yo salí de ti, ahora déjame, yo busco a Cristo. Yo soy extranjero y peregrino en esta tierra, y ya no soy terrenal, mi patria está arriba, en la nueva Jerusalén. Amén. Tenemos que perseverar hasta el fin, hermanos. Porque el que persevera hasta el fin, solo el que persevera hasta el fin va a ser salvo. Lo dice Cristo. ¿Dónde queda el sello entonces? Sigamos adelante. Gloria al Señor. La maldad se ha multiplicado en la iglesia de Jesucristo, enseñando doctrinas diabólicas. Como, por ejemplo, que la salvación no se pierde. Eso es una farsa. Eso es una herejía. ¿Por qué? Porque fuimos sellados. Ya fuimos sellados y nadie nos puede robar, porque ya el sello me puso el Señor. Así, está bien. Dios es el que nos selló con las arras de su espíritu, con el anticipo. Pues es Él mismo el que rompe todos los sellos.
No solamente el sello que nos puso cuando aceptamos a Cristo, sino que todos los sellos los rompe Cristo. Y eso está en Apocalipsis 5 del 1 al 5. Apocalipsis 5 del 1 al 5. Aquí está, hermano. El que rompe los sellos. El que pone los sellos, ese lo rompe. Porque no hay nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que tenga la autoridad para romper un sello. Pero Cristo lo rompe. Dios lo rompe. Porque Él no puede ser burlado. Y dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, o sea, un rollo, por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Este no tiene 1, no, 7. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y dice Juan: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, Jesucristo, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí está. Amados hermanos, si una autoridad viene a una parte y dice, y le pone el sello, dice: esto no se abre más o no se cierra más, pone un sello. Es una autoridad. Y la autoridad que le puso, esa misma autoridad tiene la autoridad completa para romper el sello cuando Él quiere. Así vemos a Cristo. Él no sella, Él no rompe el sello. Amén. Si no lo cuidamos, no lo rompe. Sí. Nadie puede quitarla sino la autoridad que la puso. Lo mismo pasa con los creyentes. Fuimos sellados por Cristo, pero si no obedecemos y contristamos al Espíritu Santo, Él se va de nosotros y rompe el sello. ¿Quién no puede tener al Espíritu Santo? ¿Un sello? No. Y creemos que todavía tenemos el Espíritu Santo y su sello, cuando en verdad lo que tenemos es el sello del diablo. Sí, hermanos. Porque nosotros somos sellados. Y cuando no tenemos el sello de Dios, el diablo nos pone. ¿Por qué cree que el anticristo en la gran tribulación quiere sellar a todo el mundo? Porque quiere propiedad. Quiere llevarse al lago de fuego con él por la eternidad. Sí, hermanos. Aleluya. Porque dejamos de amar la palabra de Dios. Veamos en Romanos 11, 21 al 22. Romanos 11, 21 al 22. Y esto es para nosotros, la iglesia cristiana evangélica, que no somos judíos. Aquí vemos Romanos 11, el versículo 21 al 22. Sí, hermanos, sabemos que Israel fue desgajada del árbol, de la vid, que es Cristo. ¿Por qué? Por desobediente, por no aceptar a su Mesías. Entonces dice aquí: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, a la nación judía, a ti tampoco te perdonará, nos dice a nosotros. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Ojo con esto, aquí está la cláusula.
el requisito. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado y te pierdes. Sí, hermanos. Si Dios no perdona a los judíos, tampoco nos perdonará a nosotros si contristamos al Espíritu Santo. Veamos lo que dice en Hebreos 6, del 4 al 8. Hebreos 6, del 4 al 8. Sí, hermanos, esos sellos, el Espíritu Santo tiene autoridad para romperlos. Y se va. ¿Quién va a detener al Espíritu Santo? Donde hay pecado. Se va. Él es santo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, fueron templo del Espíritu Santo. Aquí está hablando que fueron templo, pero contristaron al Espíritu Santo y se quedaron sin él. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Sabían la palabra y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible. Porque ya nosotros estamos siendo practicantes del pecado. Y el que practica del pecado no es de Dios. Todos nosotros pecamos. Pero nos arrepentimos enseguida y vamos al Señor y no volvemos a hacer lo mismo. No podemos jugar con el pecado. Mire lo que dice aquí. Porque la tierra, también nosotros somos tierra, acuérdense, que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Cae la lluvia de la palabra y germina en nosotros un fruto bueno. Pero la que produce espinos, la que produce frutos malos y abrojos, es reprobada, es rechazada, es condenada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Dónde? Primero en el infierno y después en el lago de fuego por la eternidad. Amados hermanos, la palabra de Dios es bien clara. Es bien clara. Veamos en Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Ya con esta terminamos. Mire lo que dice aquí el Señor. Por esta razón, hermanos, es que el Señor sabe lo que son. Él mismo dijo, entrad por la puerta estrecha, no por la ancha. Él dijo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Él lo dijo. Por eso aquí nos dice otra vez, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay que hacer la voluntad de Dios que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto de Señor, Señor, hermanos. En el mundo hay muchos señores. Muchos. Pero el Señor de señores es el único verdadero, que es nuestro Padre Celestial. Es Jesucristo, nuestro Señor. Sí, amados. Él es el único Señor. Nuestro testimonio de vida, amados hermanos,
nuestro fruto dice claramente qué sello tenemos actualmente. ¿Qué sello? Hablo de la iglesia en general. Está llena de perdidos. Entonces el Señor ve, dice, están sellados por el diablo ya. Están sellados. ¿Por qué cree que el Señor va a sellar los 144,000 judíos? Con el sello de Dios. ¿Para qué? Para que el diablo no pueda poner el sello de él. Sí, hermanos. Todos tenemos un sello. Todos tenemos un sello. Actualmente. O el de Dios o el del diablo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponerle gracias, darle gracias al Señor por su santa y bendita palabra. Padre Santo, gracias. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Te damos gracias por tu palabra bendita, porque tú nos has aclarado nuestra mente, nos has enseñado acerca del sello como protección, como anticipo, como las arras del Espíritu, Señor. Pero ese sello se puede, tú lo rompes. Tú lo pusiste, tú lo rompes, para ti nada es imposible, Señor. Padre, así que te pedimos, Señor. Primeramente te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, por abusar tanto de nuestro cuerpo y abusar tanto del Espíritu Santo. Perdónanos, Espíritu Santo. No queremos contristarte más. No queremos que tú te enojes. No queremos que tú te vayas, Señor. Porque si tú te vas de nosotros, nos quedamos vacíos, Señor. Y corremos el riesgo de que el diablo nos ponga su sello. No queremos ser sellados por el diablo. Queremos ser sellados por ti, mantenernos sellados y llenos del Espíritu Santo cada día, Señor. Que no nos conformemos solamente con el anticipo, sino que seamos llenos cada día del Espíritu Santo. Que tengamos cada día más hambre y sed de tu palabra para aprenderla y obedecerla y aprenderla a amar. Porque si no amamos la palabra, no te amamos a ti, Señor. Tú dices que el que ama tu palabra te ama a ti. Y el que no ama la palabra no te ama a ti, Señor. Por eso queremos amar la palabra. Queremos aprenderla. Amar, Señor, obedecerla. Porque a cada que la obedecemos es porque la comenzamos a amar esa palabra. Si no la obedecemos, no estamos amando. Estamos rechazando tu palabra. Estamos rechazando la enseñanza. Estamos contristando al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es nuestro maestro, nuestro guía, nuestro consolador, nuestro ayudante, nuestro ayudador que está dentro de nosotros, queriendo ayudarnos a salir del mundo, queriendo ayudarnos para llegar al cielo. Y nosotros despreciamos esa ayuda. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por mis hermanos, porque todos hemos sido, Señor, instruidos este día, Señor, por tu santa y bendita palabra. Espíritu Santo, tú has abierto nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente para recibir y que quede tu palabra sembrada en nosotros para ponerla por obra. Gracias, Padre. Yo bendigo a mis hermanos, Señor. Yo te ruego, Señor, que nos des cada día un espíritu de compromiso contigo y con nosotros mismos, porque nuestra salvación la que está en juego, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo. Padre, gracias. Gracias, Señor. Ahora, mi Señor, vamos a salir de este lugar, pero jamás de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense los unos a los otros. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre.